Estimados estudiantes, tengan ustedes un buen día. Vamos a revisar este tema ahora que es de espirometría. Vamos a ver de qué se trata, vamos a ver que este es un estudio complementario en el cual nos vamos a basar para muchas veces un diagnóstico, pero muchas veces solamente como control. Vamos a ver que la espirometría, por definición, es una prueba que estudia el funcionamiento pulmonar analizando en circunstancias controladas la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares y la rapidez con que el paciente es capaz de movilizar. Quiero aquí detenerme un poquito y explicar esta definición porque es muy importante entender para qué sirve esta espirometría, qué es lo que vamos a valorar posteriormente de esta espirometría. Y como dice aquí, es un estudio del funcionamiento pulmonar, ¿sí? Pero obviamente no vamos a ver desde el punto de vista fisiológico como tal, porque por supuesto la espirometría tiene sus limitaciones. Por eso dice que analiza en circunstancias controladas, lo que quiere decir que el que realiza la prueba tiene que controlar las circunstancias para determinar la magnitud absoluta de los volúmenes pulmonares. Y aquí nos restringe algo muy importante, que es lo que vamos a estudiar en realidad a través de la espirometría, es precisamente los volúmenes pulmonares y la rapidez con que el paciente es capaz de movilizar precisamente estos volúmenes pulmonares. ¿Qué quiere decir? La movilización del aire, en realidad, del oxígeno que está ingresando hacia los pulmones, la rapidez con que entra y si estos volúmenes pulmonares están dentro de los parámetros normales. Vamos a ver que la espirometría no es una sola. Hay tipos de espirometría. Una de estas es la espirometría simple, así se denomina, que consiste en solicitar al paciente que tras una inspiración máxima expulse todo el aire durante el tiempo que necesite. ¿Qué quiere decir? Que esta espirometría simple como tal, vamos a ver más adelante otro tipo, solamente se le pide al paciente que inspire a capacidad pulmonar total y que se tome todo el tiempo que necesite para expulsar precisamente todo este aire, ¿sí? Por eso se denomina simple. ¿Qué valores obtenemos con esta espirometría simple? Volumen de reserva inspiratoria, volumen de reserva expiratoria, la capacidad vital, el volumen residual, la capacidad pulmonar total y el volumen pulmonar. Recuerden ustedes que estos valores de capacidades y volúmenes pulmonares, seguramente ya lo han visto anteriormente en otra materia, ¿sí? Va a determinar exclusivamente la cantidad de volumen, por ejemplo, de reserva inspiratoria, o el volumen de reserva expiratoria, o de pronto la capacidad vital. No olvidemos que estos parámetros son estándares, estos tienen una medición y cada uno, más adelante vamos a ver, cada uno de estos tiene una diferente interpretación, ¿sí? La otra es la espirometría forzada. Aquí ya cambia el tipo de estudio, porque el anterior que habíamos visto, revisado, era la espirometría simple. Esta ya se denomina espirometría forzada. Y es la maniobra en que se registra el máximo volumen de aire que puede mover un sujeto desde una inspiración máxima hasta una exhalación completa. ¿Qué quiere decir? Que vamos a registrar y en realidad se va a medir, ¿sí?, el volumen de aire que la persona o el paciente desde una inspiración máxima hasta una exhalación completa. ¿Qué se le pide al paciente? Que tras una inspiración máxima realice una expiración de todo el aire, pero
en el menor tiempo posible. ¿Se recuerdan ustedes que la espirometría, vamos a retroceder un poquito, la espirometría simple nos decía que el paciente o el sujeto puede expulsar todo el aire durante todo el tiempo que necesita. Aquí ya estamos restringiendo aquello, ¿sí? En una espirometría forzada se le pide al paciente que expire todo el aire, pero en el menor tiempo posible. Esta maniobra de expiración, en realidad, como se denomina forzada, por eso se llama espirometría forzada, porque se pide al paciente que vaya forzando el tiempo de expiración, es más útil que la anterior, ya que permite establecer diagnósticos. El diagnóstico que se registre en esta espirometría forzada va a ser medido en una curva volumen-tiempo o en una curva flujo-volumen. ¿Qué quiere decir? Que una vez que realiza el paciente esta espirometría forzada, que quiere decir que tiene que expirar todo el aire en el menor tiempo posible, va a servir y nos va a dar parámetros de medición a través de unas curvas que se llaman curvas volumen-tiempo y curvas flujo-volumen, que vamos a ver a continuación. Esta es la curva volumen-tiempo. ¿Por qué se llama así? Porque hay una medición, asa, que mide el volumen y otra que mide el tiempo, ¿sí? ¿Qué está midiendo aquí? ¿Qué es lo que se está midiendo? La cantidad de volumen expresada en litros exhalada por el paciente en un determinado tiempo. ¿Qué quiere decir? Que este equipo, que en realidad es de medición, por eso se llama espirómetro, ¿sí? Una espirometría, va a determinar cuando el paciente o el sujeto, expresada en litros, va a exhalar o va a eliminar el aire en los pulmones, la cantidad de aire, pero expresada en un determinado tiempo. Por eso se denomina curva volumen-tiempo, la cantidad de aire exhalada en un determinado tiempo, ¿sí? El volumen, una vez más, expresada en litros, y el tiempo, por supuesto, expresado en segundos. Veamos la otra, que es la curva flujo-volumen. Esta curva flujo-volumen va a determinar dos tipos de parámetros. Un parámetro denominado inspiratorio y otro parámetro expiratorio. ¿Qué es lo que muestra aquí una curva flujo-volumen en una espirometría? También, si se quiere, se puede expresar estos valores en una curva flujo-volumen. De todas maneras, esta curva flujo-volumen nosotros la vamos a revisar en un tema muy aparte, ¿sí? Pero para que ustedes tengan conocimiento de estos valores, se va a expresar en un flujo, ¿sí? Y en un volumen. ¿Qué quiere decir? El flujo determinado en litros por segundo y el volumen determinada solamente en litros. Pero aquí vemos dos asas, ¿sí? Vemos una zona expiratoria, que es esta, la que les estoy indicando, y otra inspiratoria, que es esta, tanto expresadas en flujo y en volumen. Por eso se denomina curva flujo-volumen. La que ustedes ven aquí es el flujo expiratorio máximo, expresada en un FEV1,
que quiere decir flujo expiratorio en un segundo. Y esta otra asa que ustedes ven acá es la capacidad vital forzada, pero del tiempo inspiratorio, que quiere decir que esta curva que ustedes ven acá va a medir precisamente la capacidad inspiratoria, y esta que ustedes ven acá, la capacidad expiratoria. Por eso se denomina curva flujo-volumen. En realidad, ¿qué es lo que hace la espirometría? Mide particularmente y exclusivamente esto, la curva volumen-tiempo. Esto es lo que hace la espirometría. Pero también puede medir a través de los parámetros establecidos también una curva flujo-volumen. Pero también se puede hacer exclusivamente un estudio de curva flujo-volumen exclusivo, que es muy aparte de una espirometría. ¿Sí? Vamos a ver ahora los principales parámetros espirométricos y sobre los cuales vamos a basar el estudio. Tenemos dentro de estos parámetros espirométricos uno que se denomina la capacidad vital forzada, ¿sí? Conocida también como FVC, que es el volumen de aire expulsado durante la maniobra de expiración forzada. Es un indicador de la capacidad pulmonar y se expresa en litros. Esto es muy importante porque esta capacidad vital forzada es la que va a aparecer, como habíamos visto más antes, voy a retroceder, como habíamos visto en esta curva volumen-tiempo, porque va a estar expresada en un tiempo determinado y en un volumen determinado a través de la expiración del paciente. Entonces, esta capacidad vital forzada, ¿sí? Repito, es el aire expulsado durante una maniobra de expiración forzada. Ya sabemos, se le pide al paciente que expire lo más rápido posible toda la cantidad de aire. Esto tiene un parámetro medible que se considera normal, que es cuando este parámetro es superior o mayor al 80%. ¿Qué está indicando esto? ¿Qué está indicando esta normalidad? Está indicando nada más que todo el aire que nosotros almacenamos en pulmones, una vez que se realiza esta expiración forzada, tiene que salir el 80% o más del 80% para ser considerada normal. Cuando el paciente expira forzadamente todo el aire que está albergado en sus pulmones, habrá tenido que expulsar más del 80% para que se considere normal. Si el paciente no es capaz de una expiración forzada expulsar más del 80%, ya no se considera este parámetro normal, ¿sí? Y allí estaremos hablando de algún tipo de patología pulmonar o alguna deficiencia pulmonar. Veamos el otro parámetro, que es la capacidad vital. Y la capacidad vital nos dice que es la cantidad de aire que es posible expulsar desde los pulmones después de haber inspirado profundamente. Se mide en litros y en condiciones normales debe ser similar a la capacidad vital forzada, ¿sí? Una vez que nosotros hacemos un estudio de capacidad vital forzada, que quiere decir expulsar el aire en el menor tiempo posible, nosotros también podemos hacer un estudio de capacidad vital, que no es otra cosa de que expulse todo el aire, pero en condiciones normales. Esta también se va a medir en litros,
pero tiene que ser similar, los resultados tienen que ser similares a esta, ¿sí? Vamos a ver el tercer parámetro espirométrico, que es el volumen máximo de aire expirado en el primer segundo. ¿Qué quiere decir? Es la famosa FEV1, así se la conocen. Muy rara vez van a escuchar decir volumen máximo de aire expirado en el primer segundo. Por lo general van a escuchar el término FEV1, ¿ya? Que es lo mismo, volumen máximo de aire expirado en el primer segundo, por eso lleva el 1 acá. ¿Qué es esto? Es un parámetro de flujo y se mide en litros segundo. Se considera normal si este parámetro es superior al 75%. Les explico qué significa este volumen máximo de aire expirado en el primer segundo. Significa que el aire almacenado en nuestros pulmones al expirar en el primer segundo se habrá tenido que expirar más del 75%. Fíjense que no está muy lejos de este parámetro de capacidad vital forzada. Nada más que esta FEV1, posteriormente vamos a ver que va a tener relación con la capacidad vital forzada, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que en el primer segundo de expiración, para que se considere normal, en el primer segundo se habrá tenido que expulsar más del 75% o por lo menos el 75% de todo el aire albergado en los pulmones, ¿sí? A eso se denomina la FEV1. Vamos a recapitular para que no quede dudas. La capacidad vital forzada es el volumen que se expulsa en el menor tiempo posible, por eso se llama forzada y se considera normal mayor al 80%. La capacidad vital también es la cantidad de aire que se puede expulsar de los pulmones, ¿sí? También después de haber inspirado profundamente, se mide en litros y sus condiciones son casi iguales que la capacidad vital forzada. Y la FEV1, ¿sí? Es un flujo que se mide también en litros segundos, pero es la cantidad de aire que se puede expulsar en el primer segundo. Vamos a seguir revisando los principales parámetros espirométricos. El otro es el flujo expiratorio máximo, o denominado FEM o peak flow, que corresponde al flujo máximo conseguido en el primer segundo durante la prueba. Se expresa en litros segundo y es muy dependiente del esfuerzo. Este parámetro es de gran ayuda para el seguimiento clínico, especialmente del asma y los resultados del tratamiento, ¿sí? Este flujo expiratorio máximo o peak flow, ¿sí? Conocido como FEM o PEF, ¿sí? La mayor parte de la bibliografía siempre lo van a encontrar con el FEM, que es el flujo expiratorio máximo, ¿sí? También corresponde al flujo máximo conseguido en el primer segundo durante la prueba, ¿ya? El otro parámetro es el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% de la CVF, de la capacidad vital forzada, y la FEV, del 25 y 75%. Ahora yo les explico. Sirve para reflejar el estado de las pequeñas vías aéreas, lo que servirá para detectar las obstrucciones y se considera normal cuando los valores están entre el 60 y el 65%. Fíjense ustedes que todos estos valores son valores espirométricos, que quiere decir valores que se miden cuando el paciente expira, ¿sí? En este caso estamos analizando el flujo expiratorio forzado entre el 25 y el 75%.
Hagan de cuenta que el paciente va a expulsar, sí, el 100% de aire, pero no lo va a expulsar de golpe, lo va a expulsar en un determinado tiempo, sí, empezando desde 1% hasta el 100%. En esa cantidad de tiempo se va a ir midiendo la cantidad de aire expulsada, tanto cuando está expulsándose al 25 hasta el 75% en una unidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? ¿Sí? La relación FEV 25-75%, que cuando se ha expulsado aproximadamente entre el 25 al 75%, este parámetro o este número porcentual de expulsión de aire, ¿sí?, entre el 25 y al 75%, se tendrá que haber expulsado aproximadamente entre el 60 y el 65%, ¿sí? Hay una relación de la capacidad vital forzada, ¿sí?, en el tiempo también, pero determinado en esta unidad de volumen entre el 25 y el 75%. ¿Sí? Todas estas mediciones son exclusivas de los parámetros espirométricos que posteriormente los vamos a ir encontrando, que quiere decir que una vez que realice el paciente un estudio espirométrico, todos estos valores los vamos a encontrar. No se preocupen ustedes ahora, ¿sí?, en aprender, si quieren ustedes, cómo se hace la prueba y demás. Lo que nos interesa es ver si esta capacidad vital forzada está dentro del parámetro normal, que es mayor a 80%, si la capacidad vital es casi igual o igual a la capacidad vital forzada, que nuestra FEV1 es mayor al 75% cuando nos lleguen los resultados, o que el flujo expiratorio máximo, el peak flow, que corresponde al primer segundo de la expulsión de aire, también tenga un parámetro casi igual al de expiración forzada o de la FEV1, y el flujo expiratorio forzado entre el 25 y 75% esté dentro de los parámetros también de 60 y 65% de aire expulsado. Les voy a poner nada más un ejemplo. Puede que ustedes reciban solamente, a ver, vamos a retroceder un poquito para aclararles un poco más el panorama. Puede usted que reciban el informe y diga capacidad vital forzada 85%. Ustedes ya van a saber que es normal, ¿sí? O diga 60%. Ahí ya ustedes saben que esto no es normal. Capacidad vital OBC 70%. Entonces van a ver si va de acuerdo a esta capacidad vital forzada. El FEV1 40%, 50%, 70%. Entonces ustedes van a tener que determinar si esto corresponde a la normalidad. El FEM o el peak flow o el PEF que ustedes van a recibir como informe, el flujo expiratorio máximo, más o menos tiene que estar casi igual que que es el FEV1, el 75%, también dentro de esos parámetros. Y por último, les llega el CBF o FEV 2575, les llega 60%, ¿sí?, o 63%. Entonces ustedes sabrán que este parámetro es completamente normal, ¿sí? De esa forma, estos valores serán determinantes para ver si el paciente está cursando con una enfermedad pulmonar especialmente obstructiva. Muy bien, vamos a seguir avanzando. ¿Cuáles son las indicaciones de la espirometría? Evaluar síntomas, especialmente cuando el paciente está cursando con disneas, sibilancias, tos o dolor torácico, va a servir un parámetro evaluador.
También evaluar signos, en este caso, cuando hay expiración alargada, cianosis, hiperinsuflación o disminución de los ruidos respiratorios. Estos parámetros que nosotros estamos viendo son determinantes cuando nosotros queramos pedir una espirometría. No se olviden que como fisioterapeutas en algún momento ustedes tendrán que ver la necesidad de pedir a su paciente que se realice una prueba de espirometría, o si ustedes tienen el equipo, realizar ustedes la prueba espirométrica. Dentro de las indicaciones de la espirometría también tenemos como diagnóstico diferencial de enfermedades respiratorias. Veamos, vamos a ver si el paciente por ahí tiene una enfermedad pulmonar restrictiva, como una fibrosis pulmonar, por ejemplo. Pero nosotros hacemos una espirometría y vemos que no solamente tiene una enfermedad pulmonar restrictiva, sino que la espirometría puede arrojar datos de que también tiene una enfermedad pulmonar obstructiva. Entonces, haremos un parámetro diferencial de tanto de las enfermedades respiratorias obstructivas como restrictivas. Cribado de pacientes con riesgo, especialmente pacientes fumadores, exposición profesional a inhalantes y monitorización de tratamientos respiratorios, ¿sí? En estos pacientes con riesgo, ¿sí?, muchas veces se hacen permanentemente espirometrías, especialmente los fumadores, que saben que pueden tener a algún momento complicaciones respiratorias importantes, se hacen las pruebas espirométricas en un determinado tiempo. También para la cuantificación del impacto de enfermedades en la función pulmonar, siempre y cuando haya esta condición del paciente. Valoración pronóstica y seguimiento de enfermedades respiratorias. No solamente sirve como para un método diagnóstico, sino también como seguimiento ya de enfermedades respiratorias pulmonares, especialmente las EPOCs o algún otro tipo de enfermedades respiratorias, para ver el pronóstico o hacer el seguimiento cuando el paciente está haciendo un tratamiento o una rehabilitación respiratoria. La evaluación de discapacidades, estudios epidemiológicos y también como valoración preoperatoria. Muchas veces estos valores espirométricos exige el cirujano para determinar si vale la pena o no someter a un paciente a algún tipo de cirugía, sea esta pulmonar o no, puede ser cualquier otro tipo de cirugía, pero que esté involucrada también la función pulmonar en el paciente, ¿sí? Pero también hay contraindicaciones en estas pruebas espirométricas. Y vamos a ver estas contraindicaciones absolutas. Pacientes con neumotórax, por ejemplo, no pueden realizarse una prueba espirométrica. Con ángulo inestable tampoco. Peor, pacientes con desprendimiento de retina, tuberculosis pulmonar activa, pacientes con aneurismas por el esfuerzo que se presenta y la valsalva que se presenta al hacer el esfuerzo expiratorio, hemoptisis recientes tampoco pueden realizarse, y cualquier otra que impida la movilización del tórax. No se olviden ustedes que el paciente primero, para realizar la expiración, tiene que hacer una inspiración profunda, movilizar la mayor cantidad de aire posible hacia los pulmones, ¿no? Y si hay algo que está restringiendo esto, será una contraindicación, especialmente en pacientes, por ejemplo, gran quemados y recientes. Obviamente no le pedirán una prueba espirométrica a un paciente donde la movilidad torácica, especialmente si las quemaduras son torácicas, no podrá realizar esta prueba como tal, ¿sí? Otras contraindicaciones relativas, como la traqueotomía, dependiendo si se puede realizar o no a través de este tubo.
problemas bucales, por supuesto, hemiparálisis facial, náuseas por la boquilla, no comprender la maniobra y estado físico-mental deteriorado. ¿Sí? Todas estas, una vez más, serán contraindicaciones relativas de acuerdo al manejo que se haga con los pacientes para poder salvar estas contraindicaciones y realizar la prueba o definitivamente no poder realizar la prueba de la espirometría. ¿Sí? Muy bien, vamos a quedar acá y vamos a ver posteriormente y vayan pensando ustedes, todo el mundo sopla igual, todo el mundo expira igual, tanto personas altas, pequeñitas, jóvenes o ancianos, o niños o niñas. ¿Sí? Vamos a ver si todo el mundo sopla igual. Muy bien, aquí vamos a quedar. Tengan ustedes un muy buen día.